Buenas tardes, nuevamente soy el doctor José Marucci. Me conocerán de otras clases como manejo prehospitalario de las intoxicaciones o manejo de la vía aérea. El tema de hoy es disruptores neuroendocrinos. Es un tema no tan insólito, es bastante, o está por lo menos muy de moda. Por empezar, les voy a pedir disculpas porque tengo severos problemas técnicos, así que ya de paso le pido al doctor Escarlato las disculpas del caso, porque probablemente no aparezca en video en todas las diapositivas por problemas técnicos. Traté de hacer lo mejor que pude. En cuanto al tema del día de la fecha, disruptores neuroendocrinos, para empezar lo que quería contarles es lo siguiente. A ver, si a uno le preguntan por qué tóxico es genial, uno tendría que tener en cuenta que si en el paraíso bíblico hubiera un toxicólogo, o hubieran tenido un toxicólogo, no hubieran comido la manzana y seguiríamos todos en el paraíso. Así que imagínense. Eh, en el caso de los disruptores neuroendocrinos es justamente una de esas cosas que justifica por qué es tan genial toxicología. Una vez escuchaba hablar a cada uno de los especialistas de distintas especialidades, valga la redundancia, sobre por qué su especialidad era la mejor. Y en un momento fue extraordinario porque todos hablaban, el tiempo es cerebro, el tiempo es riñón, qué pasaría si se cierra el esfínter anal externo. A ver, cada uno tenía su razón por la cual defendía su especialidad. Eh, Fue genial la participación de un médico legista, donde les decía que la especialidad que los veía a todos desde antes de su concepción o desde el momento de su concepción de alguna forma, hasta incluso después de haber fallecido, hacía que medicina legal sea la más trascendental de todas. A lo cual yo la verdad que me moría de risa, pues le digo, mire, usted por lo menos se mantiene con una especie. Nosotros en toxicología vemos eso de todas las especies, vemos eso del planeta, de todos los planetas, del universo. O sea, eh, es genial en ese sentido. O sea, la verdad que justamente uno de los temas eh, que vale, o por lo menos una de las cosas que vale la pena ver para los que les gusta, es todo lo que es la parte de ambiental. Te hace ver que estamos en un mundo muchísimo más grande y no el macro que tenemos donde solamente vemos una persona de una especie. Así que bueno, disruptores neuroendocrinos vamos a tener para charlar un rato y voy a tratar de hacerlo lo más rápido y más sencillo posible. Así que bueno, espero que no se aburran. Así que en las próximas diapos seguramente no me verán. Los veo en la última diapo. Bueno, antes de empezar espero que se hayan juntado un cafecito. Espero que estén cómodos. Creo que potencialmente esta va a ser la diapositiva más larga de todas, así que no se preocupen por lo que siga. Bien, a fines de los años 50, es decir, este tema la verdad que no tiene más de 100 años, se empieza a hablar de agentes, sustancias, mezcla de sustancias, compuestos, ¿sí? Que en su definición original, básicamente lo que hablaban era de que estas sustancias tenían formas químicas parecidas a las endócrinas. Recuerden que justamente todo esto empezó siendo disrupción endocrina, en los últimos años se agregó neuroendocrina por las alteraciones que se han ido viendo. Por lo cual, entonces, la definición de estas sustancias tiene que ver con sustancias, con agentes que interfieren en la síntesis, la secreción, el transporte, la unión a proteínas, la eliminación de hormonas en el cuerpo, ¿sí? Para esto tendríamos que haber leído algún libro de fisiología, yo espero que lo hayan hecho, si no es todo la verdad bastante horrendo, no sé cómo hicieron para llegar a este año. Y si uno se acuerda de la primera clase de endocrino,
uno lo que debería recordar sobre todo es que evolutivamente nuestro primer sistema de comunicación para que el cuerpo pueda mantener la homeostasis o lo que hablan ahora la alostasis, eh, teníamos el sistema endocrino, ¿sí? Después, por suerte, pudimos desarrollar uno más rápido y furioso, que es el sistema nervioso. Recuerden que no solamente tiene que ver con la homeostasis, sino que ahí es donde viene la parte interesante, justamente una entidad de alguna especie nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, justamente, eh, la disrupción de este sistema lo que va a hacer es que no nos va a permitir mantener la homeostasis o alostasis, lo que a ustedes les guste, va a traer alteraciones a la reproducción, al desarrollo y al comportamiento, ¿sí? Entonces volvemos a la definición más fácil que pueda haber. Son químicos, ¿sí? Que interfieren con la función normal de las hormonas. Básicamente es esto. Los compuestos que entran para ser disruptores endocrinos son bastante heterogéneos, por lo cual las clasificaciones son un montón. Yo lo que les voy a contar son las dos que más comúnmente van a ver. Primero, las que son naturales o las que son sintéticas. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Hay compuestos de este tipo que se pueden encontrar en los humanos, en la comida, ¿sí? O sea, por ejemplo, pueden haber los fitoestrógenos, ¿sí? Esos son compuestos naturales que funcionan como disruptores endocrinos. Los sintéticos los podríamos pensar, para tratar de agruparlos de alguna manera más o menos fácil, en lo que tenga que ver con compuestos químicos que tengan que ver con cuestiones industriales, como solventes, lubricantes. En el caso de esto van a tener los bifenilos policlorados, las dioxinas, eh, los plásticos, ¿sí? Por ejemplo los bifenoles, eh, u otros elementos que tengan que ver con los procesos. eh, Justamente en el tema de los plásticos es muy importante. Plaguicidas, no solamente los plaguicidas que ustedes conocen, como puede ser el DDT, que es muy, digamos, como uno de los paradigmas de los disruptores endocrinos, o pueden ser fungicidas o algún otro tipo de plaga. Lo mismo puede ocurrir con fármacos, ¿sí? Con fármacos como el dietilvestrol. Eh, Así que esos estarían dentro de lo que es la clasificación de los que son sintéticos. La otra clasificación eh, es o sería un poco más compleja, van a ver que todas se parecen de alguna forma, pero en la otra clasificación lo que tratan de hacer es clasificarla de acuerdo a sus orígenes. Entonces, de vuelta, tienen los naturales, hormonas, ¿sí? De tipo naturales o artificiales, en este caso serán los fitoestrógenos, los ácidos grasos de tipo omega 3, las pastillas anticonceptivas, las medicaciones para la tiroides. Eh, lo otro que podrían encontrarse serían fármacos que tienen efectos adversos de tipo hormonal, es decir, el metoprolol, el clofibrato, el naproxeno. También pueden encontrarse compuestos o químicos que pueden tener que ver con no solamente las cuestiones industriales, sino que pueden tener que ver también con cosas que uno tiene en la casa. Así se van a encontrar con detergentes, solventes, están los PVC, los bifenilos policlorados, los salatos, eh, pueden encontrar muchas de las sustancias que se usan como retardantes de la combustión, ¿sí? Y puede haber productos que aparecen en los procesos industriales o que se generen en los hogares, ¿sí? Como pueden ser las dioxinas, algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos. A los fines prácticos,
eh, si quieren, lo que ustedes podrían hacer para hacerlo más fácil es, seguro que no la van a pifiar cuando hablan de plaguicidas, en ese sentido, acuérdense siempre el DDT, que la verdad que se usó ubicuamente y por los riesgos que traía la naturaleza, la verdad que fue prohibido, aunque la verdad que se sigue usando en algunos países y trae graves alteraciones en la tiroides, en las hormonas sexuales, en el estrógeno, en el andrógeno, en el sistema renina-angiotensina, en la aldosterona, en la insulina, o incluso en lo que es la conexión del sistema neuroendocrino. O sea, imagínense que el DDT puede traer alteraciones acá en la parte reproductiva, cardiovascular, metabólica. Así que si hay un candidato para ponerse el galardón de disruptor neuroendocrino, tranquilamente va a ser el DDT. También los órganos fosforados aparecen, aparecen en esta lista de grandes sospechosos. La otra forma, o los otros para que tengan siempre en cuenta que no la van a pifiar, son productos químicos, ¿sí? Recuerden lo que les decía antes, son productos que nosotros usamos en nuestro día a día, en la casa, que pueden estar al alcance de los chicos, cosas electrónicas, de aseo personal, productos textiles. Eh, la verdad que muchas veces uno no se fija qué es lo que tienen y para cuando uno se enteró de lo que tiene ya es demasiado tarde. De hecho, sin ir más lejos, una de estas, uno de estos candidatos es el plomo que es un metal que se usó desde la minería para refinar joyas, para lo que es la parte del- de los combustibles, para las baterías, en muchos productos para chicos están, en las pinturas. eh, y la cuestión sería que justamente todos estos efectos, en el caso del plomo, se ven mucho más en los niños, ya que necesitan menor cantidad para tener eh, el daño y justamente en los chicos cuanto más chiquitos menos desarrollada tienen la barrera hematoencefálica. Entonces los efectos neurológicos que tienen siempre los van a ver más en los niños que en los adultos. Em, la tercera categoría sería materiales que tienen en contacto con la comida. En ese caso, el que siempre es nombrado es el bisfenol A, que generalmente se encontraba en los contenedores plásticos de comida y que justamente ya no lo usan más. Sobre todo el tema es que lo usaban para los elementos plásticos de los chicos y de repente uno se preguntaba esas botellas que se rompen o ese plato con un dibujito en el fondo que pasan los meses y ya no existe más, ¿dónde fue a parar? Lo ha ido consumiendo el niño. Entonces, la verdad que en los contenedores de tipo epóxido generalmente se siguen encontrando bisfenoles, así que si bien cuando inventaron esas líneas encontraron que era bueno como protección para distintos patógenos, la verdad que el hecho que están en contacto con la comida hace que finalmente sea, eh, su uso sea contraproducente. Así que bueno, fue bastante larga esta diapositiva, yo espero que el resto sea muchísimo más corto, pero esas serían las clasificaciones que uno podría encontrar con respecto a los disruptores neuroendocrinos. Bueno, em, lo que tendríamos que charlar ahora sería la larguísima historia de los disruptores endocrinos y la verdad es que no es muy larga. Allá a los fines del año 50, principios de los 60, un señor de apellido Hertz hizo un presagio aterrador donde lo que dijo básicamente es, miren, hay un montón de químicos que ustedes lo están usando, sobre todo en el tema de los ganados, y que si entran en los ganados y genera algún tipo de cambio, esto va a encontrar una forma para entrar en el organismo de los seres humanos y justamente va a tener
algún tipo de actividad. Si estamos viendo que tiene actividad de tipo hormonal en el ganado, por lo cual nosotros se lo estamos dando para que crezcan de alguna forma, para que tengan más peso, para lo que fuera, lo mismo nos va a ocurrir. Recuerden que estamos hablando de fines de los 50, por lo cual esa idea tardó por lo menos un poquito más de una década. En los 70, lo que empezaron a ver los investigadores y los médicos fue que empieza a haber una cierta cantidad de cánceres raros que no se veía, alteraciones en la reproducción, no solo de los humanos, sino de la fauna y de la flora, por lo cual se empezó a ligar, se empezaron a ligar estas situaciones o la aparición de estas sustancias. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que recuerden que en estadísticas hay 1000 químicos que están con reportes de que tienen alteraciones endocrinas. Pero el tema es que todos los años salen cientos de miles de sustancias nuevas, con procesos nuevos, además de las que ya hay, y no todas tienen estudios al respecto, porque de hecho los estudios que tendrían que hacer son tremendos y probablemente les den muy mal. O sea, a la gente no le interesa que esto se estudie. Entonces, eh, estos estudios son, la verdad que son tediosos, son caros. Y el punto es que no es que solamente tenemos que estudiar a distintas poblaciones, sino que tenemos que estudiar ecosistemas completos. Eh, Esto hace que los disruptores endocrinos sean un tema que debería estar prevalente en todo lo que es la salud pública. Es un desafío para la salud pública. Eh, Recuerden que lo que estamos hablando es que en un montón de poblaciones hay alteraciones, ¿sí?, de lo que es el metabolismo, el desarrollo, la reproducción y las conductas. Bien, Eh, voy a ver si me acuerdo de contarles al final una historia al respecto de todo esto. Entonces, piensen en esto, si agarran a alguien mayor de algún servicio que tenga que ver con gineco, con andrología, con endocrino, algún médico que se esté por jubilar, van a ver que les van a contar que hubo cambios en lo que es la parte reproductiva, en el neurodesarrollo, en el comportamiento de las personas, síndromes metabólicos, alteraciones óseas, alteraciones inmunes, cáncer. Entonces, eh, a ver, enfermedades que van desde el asma, alteraciones en el aprendizaje, infertilidad, cáncer de próstata o de mama, eh, enfermedad de Parkinson, ¿sí? Eh, Así que la verdad que recuerden que son productos que desde hace mucho tiempo que están, bueno, desde es menos de que los hidrocarburos y los metales, pero recuerden que los hidrocarburos y los metales también tienen estas características. Entonces, eh, recuerden que son productos que desde hace mucho tiempo están dando vuelta entre nosotros y persisten en el ambiente. Así que la verdad que es un problema multidisciplinario que nos debería llamar la atención. De hecho, la alarma de todo esto se estalló eh, en los 70, con lo cual desde hace un tiempo que se estaba viendo. Eh, en los 60 hay un montón de estudios sobre las alteraciones en lo que es distintas especies de animales. Y fíjense que eh, para darles algo llamativo, eh, la Asociación del Medio Ambiente Americano, la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente Americana, la EPA, Environmental Protection Agency, que en un inglés malísimo. Les pido disculpas, voy a aprender a hablar en inglés en la próxima vida. Eh, Aparece en 1970, con lo cual fíjense que poco impacto, por ejemplo, en los americanos, que son grandes productores de todo esto, eh,
puedan haber regulado. De hecho, en los 70s ya están descritas las consecuencias de la exposición a distintos compuestos. Y para que se den una idea, uno de los programas más conocidos sobre disruptores endocrinos recién aparece o se establece en los años 90, con lo cual la verdad son cosas relativamente nuevas las que estamos viendo. Incluso los papers más importantes que aparecen en la Organización Mundial de la Salud son del año 2000 y se replicaron 10 años después. Así que la verdad que son todas cosas nuevas que nos estamos encontrando y que básicamente vamos a tener que tener en cuenta para nosotros y para todas las poblaciones que nos van a seguir, no solamente de nuestra especie, sino del resto de las especies con las cuales convivimos. Entonces, ¿dónde encontramos estas sustancias maravillosas que nos van a hacer la vida más fabulosa? Lamentablemente, en el medio ambiente. Estamos rodeados de disruptores endocrinos en nuestra vida cotidiana. Están en el aire que respiramos, están en el agua que tomamos y están en el suelo de donde sale nuestra comida. Entonces, una cosa importante para tener en cuenta es no limitarse a eso que les acabo de decir, sino que justamente hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la contaminación. Justamente, algunos contaminantes también pueden ser símiles o antagonistas o modular de alguna manera la síntesis y el metabolismo de neuropéptidos, neurotransmisores o neurohormonas, ¿sí? Entonces, básicamente, esto también va a generar alteraciones. Recuerden que muchas veces esto puede generar procesos de sinergismo, de potenciación o algún otro efecto, y que habitualmente cuando se arroja una de estas sustancias a determinados sistemas sufren cambios y vamos a encontrar con otra sustancia o una sustancia absolutamente modificada y la cual no nos esperamos. Entonces, recuerden este tema de que es particularmente complejo en cuanto a que puede haber mezclas y que puede estar en distintos lugares. En ese sentido, un poco vamos a aprovechar lo que les comentaba antes. En las clasificaciones, ¿sí? Si ustedes hacen estudios, dependiendo de su origen, pueden encontrarlos en distintos lugares. Por ejemplo, hay fármacos que pasan sin pena ni gloria por cualquier tipo de tamiz y lo van a encontrar o en distintos tipos de animales. Cuando hablo de distintos fármacos, son fármacos que usamos habitualmente. Eh, Fármacos antiepilépticos, la carbamazepina, antidepresivos como la fluoxetina, sertralina, venlafaxina, citalopram, norfloxetina, difenhidramina, diltiazem, o incluso Levon, no me va a salir nunca el nombre, los anticonceptivos. Eh, las pastillas anticonceptivas se encuentran en distintas partes de los pescados. Y no necesariamente tienen que estar en el medio ambiente de esa forma. O sea, por ejemplo, eh, pueden encontrarse distintos compuestos que si llegan a hacer quemas de suelos para justamente después poder sembrar, pueden generar dioxinas o van a estar quemando bifenilos policlorados o justamente el DDT, si es un
un lugar de agricultura. Eh, Así que la verdad, en ese sentido, uno lo que debería pensar es, eh, nos encontramos con que están estas sustancias dando vuelta, los, los van a adquirir eh, otras especies, eh, pueden ser en el agro o pueden ser, en el agro me refiero a lo que es la parte vegetal o animal, puede estar en el piso, puede estar en el agua, por cualquiera de esas formas pueden ser absorbidas y nosotros después las vamos a comer. Entonces pueden estar como residuos en el agua, como residuos en la comida. Recuerden que si están en cualquier lugar, pueden estar en los lugares donde nosotros hacemos deporte o en los lugares donde nosotros vivimos. Recuerden que pueden estar no solo como medicinas humanas, sino como medicinas animales. Recuerden que pueden estar como las cosas las sustancias que se utilizan eh, para el control de plagas de forma hogareña, con lo cual, con que se mantengan en el ambiente, la verdad que no es muy buena noticia. Así que básicamente uno lo que debería tener que pensar es eso, o sea, piénsenlo de esta manera. Em, la fluoxetina, que es una medicación que es común de ver, no es una cosa rarísima de ver. Por ejemplo, si nosotros la tiramos en el agua, todos los procesos y tratamientos de fluentes no le harían nada y saldría al medio ambiente en su estado intacto, ¿sí? Eh, Fíjense que el metilmercurio en ese caso, que puede sufrir distintos procesos, eh, tiene como una atracción muy importante por todas las que son partículas que se disuelvan por distintas partículas y por todo lo que es disolventes orgánicos en el agua. Entonces, mucho de eso se termina ligando a bacterias. Las bacterias después son comidas por otro animal más grande u otra planta más grande, eh, como puede ser plantas, algas. Las plantas y las algas después las comerá un pez y finalmente así es como nosotros vamos a terminar consumiendo el metilmercurio. Por lo cual, justamente es muy importante saber o tener idea cómo es la fuente, el proceso y el viaje que va a tener el disruptor endocrino hasta que nosotros lo encontramos. Bien, hay algunas cosas para tener en cuenta en cuanto a los disruptores endocrinos. Van a ver que no son todas novedades, así que esto ustedes seguro se lo imaginaron. Son grandes toxicólogos todos, así que seguro que cuando las diga, la verdad que no van a encontrar nada que les llame la atención. Tiene que ver la edad de la exposición con estos disruptores endocrinos y puede tener distintos efectos, no solo en el desarrollo de los chicos adultos, sino ya desde el feto, ¿sí? Entonces, recuerden que pues, los disruptores endocrinos pueden incluso afectar todo lo que es el medio ambiente materno en cuanto a lo que es la parte uterina. Eh, Se ve, por ejemplo, en poblaciones, en distintas poblaciones, por ejemplo, eh, la fragilidad de la cáscara de los huevos, ¿sí? O sea, no hay posible desarrollo, pues se rompen antes de que puedan evolucionar. Así que muchas veces pueden generar, si no generan daños en esos momentos, pueden generar propensión eh, o una alteración tardía. O sea, no se va a ver en un primer momento. La otra cosa para tener en cuenta es que los efectos de los disruptores endocrinos pueden empezar muy temprano y pueden ser persistentes. ¿Está bien? Entonces, pueden empezar de edad temprana y lo que van a ver es que hay un desarrollo de una entidad y que va a ser persistente durante el tiempo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que existe o está descrita la latencia desde el momento de la exposición y que no van a aparecer
o van a estar silentes durante un determinado periodo de la vida y que se van a manifestar en la adultez o en la vejez, ¿sí? Entonces, hay varias características que pueden tener que ver con esto. Lo que ya les había comentado, puede haber efectos de sinergismo, de potenciación, puede haber distintos tipos de cuestiones en cuanto a otros compuestos que estén acompañando en el medio ambiente por la contaminación a los disruptores endocrinos. Lo que se está hablando hace relativamente poco tiempo son los efectos a bajas dosis, ¿sí? Eh, la verdad que se han hecho muchos estudios y todo esto tiene que ver con unas cosas que deben haber visto al principio de toxicología, donde se habla de concentraciones seguras, donde uno puede manipular una sustancia y que relativamente hay un margen de seguridad, donde no hay efectos disponibles o la menor concentración donde se puedan observar efectos, por lo cual eh, la verdad que no hay buena información al respecto. Lo que por ahora se está diciendo es que lo mejor que podría pasar es que no estemos expuestos. Finalmente, en cuanto a las concentraciones en el medio ambiente, eh, recuerden lo que les vengo comentando desde hace tiempo, estamos expuestos, ¿sí? Podemos encontrar pequeñas dosis de disruptores endocrinos en casi todos los productos que utilizamos, por lo cual una de las cosas más importantes para que se desarrolle en esta área es todo lo que es toxicología analítica y que pueda haber un buen screening o screening más fieles y más rápidos para poder justamente evaluar estas sustancias. Bien, entonces, un poco de toxicocinética ya habíamos hablado, ¿sí? Ya habíamos hablado de que lo podemos consumir en el agua, en nuestra comida, ¿sí? Eh, tanto pueden ser bifenilos policlorados, dioxina, DDT. No es que solamente lo van a encontrar si ustedes se toman eh, un vaso de agua que salga de una cañería industrial o de un campo recién eh, espolvoreado o que se le hayan esparcido plaguicidas a lo loco. No, la verdad que lo van a encontrar en el medio ambiente. También van a tenerlo por contacto con el agua o por inhalación. Recuerden que muchas veces estos se usan para agricultura, para las casas, para control de distintos vectores de enfermedades. El DDT, sin ir más lejos, el clorpirifos, los piretroides. Así que, independientemente de eso, lo que les contaba antes, muchas veces estos compuestos estaban en cuestiones de cosmética, de aseo personal, en los protectores para el sol, medicaciones. eh, Así que van a ver, o sea, en cuanto a lo que son medicaciones, los salatos, los parabenos, nada, van a ver que hay un montón. Em, Recuerden que algunas en las clasificaciones, lo habíamos visto, hay un montón que son medicaciones, por lo cual la vía intravenosa también existe, también está descrita, y también están descritas las rutas que tienen que ver con pasaje transmembrana, es decir, transplacenta o pasaje a leche materna, ¿sí? Así que todo esto existe y son las opciones que nosotros estamos teniendo. Esta es la parte que va a estar un poco más difícil. El mecanismo de acción es muy variable, ¿sí? Es muy variable. Recuerden que interaccionan con las hormonas en distintos lugares, ¿sí? Pueden, pueden actuar en casi todos los lugares de la célula, desde el núcleo hasta los receptores. Eh,
y pueden suplantar las hormonas o estar o tener interacciones en distintos lugares por distintos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que deberían poder hacer? Por empezar, imitar de alguna forma a las hormonas, en particular los estrógenos, andrógenos, la hormona tiroides. Por ejemplo, pueden generar sobreestimulación porque parezcan justamente la hormona. Pueden actuar como antagonistas, se pueden unir a los receptores endógenos de la hormona, ¿sí? Entonces, básicamente la hormona no se va a poder unir al receptor y no va a haber señal. Entonces, el cuerpo no va a poder responder. Eh, Esto básicamente lo deben haber visto en fármacos, son todos los fármacos que se usan como antiestrógenos o antiandrógenos, ¿sí? También puede tener que ver con lo que sea bloquear o interferir en los receptores, ¿sí? Por ejemplo, alterar, no sé, el metabolismo en el hígado, por lo cual no lo van a poder eliminar. Recuerden que exposiciones en determinadas situaciones particulares, por ejemplo, el embarazo, van a generar distintos tipos de cambio porque la fisiología es distinto. Entonces, em, a ver, según en el lugar donde actúe la hormona, los disruptores endocrinos pueden llegar a funcionar. Así que es bastante complejo tratar de clasificarlos, ¿sí? De esa forma, porque en ese sentido lo que tendríamos que venir sería recitar de memoria y decir, en este caso que estamos hablando un poco de toxicodinamia, los salatos aumentan la peroxidación lipídica, aumentan el estrés oxidativo, interfieren con el receptor de insulina, alteran la tolerancia a la glucosa, reducen la oxidación de glucosa. A ver, si eso no se da en las dioxinas, si no se da en el bifenol y no se da en otro tipo eh, de compuestos. En cuanto a la biotransformación, la verdad que no hay un camino para la biotransformación en el organismo. Sobre todo en los que no se han encontrado, son los que más potencial de disrupción endocrino tienen. Algunos tenemos suerte y se pueden biotransformar y se pueden eliminar, pero otros la verdad que no hay chance. Entonces, eh, la verdad que cada uno tiene un camino distinto y no hay una forma puntual para clasificarnos. En cuanto a la excreción, ya mucho de toxicodinamia tendría que volver a toxicocinética. La excreción depende de la naturaleza de las sustancias químicas. Eh, Usualmente, como todas las cosas, la van a terminar metabolizando en hígado y después lo van a terminar eliminando por orina y por las heces. Pero recuerden que muchas veces esto no tenemos esa suerte y que distintos disruptores endocrinos no solo no se pueden metabolizar, sino que se acumulan en diferentes partes del organismo, especialmente en lo que son las partes con grasa. Y así son eliminados de manera muy lenta y persistente. Así que los efectos justamente a la salud en estos casos son bastante graves y para tener en cuenta. Bien, de los disruptores endocrinos entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, em, o por lo menos recuerden que van a dar un montón de enfermedades, la verdad el abanico que generan es muy importante. Sí generan aumento de los cánceres, sí están relacionados con el aumento de diabetes o de la obesidad. Eh, y lo que es más fácil recordar muchas veces tiene que ver con tratar de encasillarlos de acuerdo a lo que es la parte donde generan la disrupción. Entonces, habitualmente lo que se van a encontrar es que puedan tener disrupción en todo lo que es la función tiroidea, en lo que es la función del sistema de los corticoides, en lo que es el sistema reproductivo, en
en lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, em, ¿qué es lo que podríamos tener en cuenta? Un caso en particular, ¿sí? Cuando nosotros encaramos un poco lo que les contaba antes, em, pensemos en, o sea, una forma de encasillarlos es, por ejemplo, cuáles serían todos los distintos disruptores endocrinos que generan alteraciones, por ejemplo, en la tiroides. Entonces, eh, en ese sentido hay un montón, pueden ser las dioxinas, los PCBs, pueden ser los salatos, bisfenol, el DDT. Eh, en ese caso, cada uno va a tener un mecanismo distinto en cómo va a generar todo esto. Por ejemplo, voy a usar el caso de los PCBs porque los PCBs entran en casi todas las partes de todo esto. Em, pero, por ejemplo, los PCBs compiten por el lugar de unión a la proteína de transporte de la hormona tiroide. Eso genera alteraciones y sobre todo se ve en los fetos en cuanto a la producción de T4. Eh, Puede haber alteraciones del transporte celular, con lo cual puede haber aumento de eliminación biliar de la T3 y la T4. Puede haber metabolismo aumentado, por lo cual puede haber eliminación aumentada porque hay más metabolismo de T3 y de T4. Puede haber inhibición en distintas partes de los metabolismos, con lo cual muchas veces eso hace que haya menos síntesis periférica por ejemplo, de la T3. También puede haber alteración al receptor, de la unión al receptor de la hormona tiroidea, por lo cual no va a haber transcripción genética, va a estar alterada. Puede estar alterado el receptor, inhibido, alteración por inhibición del receptor de TSH, por lo cual va a haber menos producción de T3 y de T4. Entonces, cada vez que uno se planta con uno de estos elementos, uno básicamente lo que tendría que encontrar es qué es lo que está haciendo cada uno y tratar de ver, por ejemplo, en estos aparatos y sistemas que les contaba antes, cuál es el daño que producen, ¿sí? Eh, de hecho, hay un montón de enfermedades, o sea, no solamente las que les contaba antes, que empiezan a aparecer cosas absolutamente nuevas, donde hay fallos ováricos primarios, alteraciones en el ciclo menstrual, ovario poliquístico. Van a ver que en lo que es la parte de fertilidad masculina hay alteración en lo que es la calidad del esperma o el número, por lo cual la verdad se ven alteraciones en muchos aparatos y sistemas. Em, y también recuerden que puede ocurrir alteración o disrupción en lo que es la parte nerviosa, ¿sí? En lo que es en el sistema nervioso. Recuerden que si muchos de estos componentes en distintas especies pueden generar alteraciones en lo que es la parte neurológica, en la parte eh, en los humanos también pueden generarlos. Em, Así que eh, lo que deberíamos saber es que por lo pronto no la van a pifiar si tratan de acomodar a su disruptor endocrino en aparatos y sistemas para poder entender el metabolismo que uno está teniendo y cuáles son los efectos que uno va a encontrarse más adelante. Bien, les prometí que la primera iba a ser la diapositiva quizás un poquito más larga. Puede ser que en esta les cuente un par de cosas. A ver, resumen, ¿qué es lo que tiene que saber la gente común y corriente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que contarles como médicos? Tenemos unas sustancias que pueden ser naturales o no, pero que las adquirimos, que le decimos disruptores endocrinos, porque parecen de alguna manera hormonas. Básicamente se van a ir donde haya receptores de las hormonas, eh,
y van a alterar todo lo que hacen esas hormonas de alguna forma. Em, Recuerden que muchas veces no hay relación con respecto a la afinidad que pueda llegar a tener esta sustancia con su sistema, o sea, pueden generar el daño desde distintos lugares. Eh, no tienen respuestas lineares, cosas que podamos estudiar bien en in vitro, in vivo, ¿sí? Eh, y no son dosis únicas, generalmente vienen en mezclas, eh, responden a una variedad de mecanismos, por lo cual el nivel tampoco lo tenemos muy claro. Sí tenemos en claro es que los efectos son específicos de tejidos en particulares, en este caso el sistema endocrino o el sistema nervioso, ¿sí? Eh, Recuerden que justamente eh, están en el medio ambiente, ¿sí? Eh, su, su sensibilidad para generar la disrupción es distinto en cada receptor, tejido u órgano, ¿sí? Eh, Tienen periodos de latencia, o sea que se puede expresar una enfermedad con mucho tiempo después. Em, Recuerden que no todas las hormonas justamente se van a expresar de igual forma. Em, la otra cosa que, a ver, ¿cómo sería fácil de decirlo? La forma de diseñar los estudios para clasificar, para poder clarificar todo esto, la verdad que es bastante complejo. Yo no me dedico a eso, pero la verdad que me los trato de imaginar y cuando los leo, la verdad que es bastante, lleva tiempo para quien no está en ese campo. Eh, y muchas veces justamente las estrategias que nosotros usamos para encontrar toxicidad aguda no funcionan. O sea, las estrategias que tenemos para otros tóxicos, la verdad que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, nada, en lo que es la parte endocrina, tendríamos que tratar de que la gente conozca más, los médicos conozcan más. eh, Tendríamos que tener esta cuestión de la tasa de enfermedades, sobre todo de neurológicas y endócrinas que están apareciendo, a ver en cuál podemos meterlas, porque si no es una casa de brujas, que un poco es lo que les iba a decir al final. Eh, Todas las enfermedades que están apareciendo como prevalentes ahora, la obesidad, la diabetes, el cáncer de próstata, eh, a ver, eh, no, ¿por qué no aparecieron antes en el tiempo? No es una cuestión simplemente de subregistro. Eh, Tenemos que encontrar eh, formas de eliminación en lo que es la parte industrial y en lo que es la parte de, de los residuos, ¿sí? Tenemos que ser mucho más astutos y más inteligentes en todos esos procesos porque hay compuestos que no se modifican y permanecen en el ambiente muchísimo tiempo. Habría que tener alguna forma de recolectar centralizado datos con respecto a esto. Em, Recuerden que los tratamientos, o sea, no hay como grandes tratamientos, o sea, nos encontramos con una enfermedad, no tenemos mucho más para, o sea, hay un daño que ya está generado y muchos tratamientos no estamos teniendo para determinadas situaciones. Em, y la verdad que, o sea, todo esto deberíamos tener algún tipo de estrategia en los medios eh, de cualquier tipo para que llegue a la gente y generar que la gente se entere de a qué están expuestos y que puedan consumir las cosas de mejor manera. O sea, la verdad que tratar independientemente de que se estén generando formas de trabajo colaborativos dentro de la ciencia, pero la gente no se entera y consume cosas felizmente sin saber qué es lo que está pasando. Me parece que el público, la masa común de la gente debería saber que esto existe y debería tener que tener cuidado.
Bien, si tienen ganas de leer algo que después de la charla esta aburridísima que les hice, em, no van a tener ganas de leer nada. em, Les recomiendo, bueno, en la Organización Mundial de la Salud, no lo puse ahora que estoy viendo, pero hay material sobre disruptores endocrinos que está muy bien. Está muy bien todo lo que es la parte de disrupción endocrina en la Agencia del Medio Ambiente Americano. Y si tienen ganas, van a encontrar una página que se llama TEDx, pero no son las charlas TED que ustedes deben estar acostumbrados a ver, sino que básicamente o en realidad fue una colaboración que se hizo a nivel mundial justamente para hablar de los disruptores endocrinos, que está disponible al público. Así que por lo menos esos tres lugares son súper interesantes para poder ir y buscar información. Bueno, el último video, les prometí que aparecía en el último video, se me rompió la... Tengo problemas, no sé si en el software o en la configuración de la cámara, así que lo tuve que grabar en el video, el audio y el video y mandarlo, y es un lío. Gracias por la paciencia, espero que la clase les haya interesado. Yo lo que les puedo contar, para que se den una idea del nivel de poco conocimiento, una vez estaba en un congreso, eh, y un toxicólogo estadounidense bastante conocido, eh, empezó a esgrimir una teoría donde cuando estaban hablando de la mesa de disruptores endocrinos, eh, le preguntaron su opinión sobre una determinada cuestión, ahora no me lo acuerdo, pero el comentario fue que en un momento dejó de lado la ciencia y empezó a hablar de que para él, en su casuística, los plaguicidas, los metales, los hidrocarburos, todo, tenía que ver con la aparición de eh, los aumentos de enfermedades psiquiátricas, bueno, eso mal que mal, de las conductas bélicas y vandálicas en lo que es en cuanto a robo, es decir, la generación de malvivientes está generado por esto, y de alteraciones en la conducta, lo cual fue terrible, porque después de eso siguió diciendo que la aparición de la homosexualidad estaba ligada a todo esto y un montón de cosas más. Si ustedes se rasgan las vestiduras, no saben lo que era la cara de la gente del Congreso cuando este señor empezó a decir todo esto, y la verdad que nos preocupamos bastante no de su salud, nos preocupamos de nosotros porque es un hombre que es conocido y que publica. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Es un tema nuevo del cual la mayoría de la gente no lo maneja muy bien, no entiende el peligro. La verdad que es bastante difícil, o en realidad, de hecho, hay cursos de cómo deberíamos contarle a la gente las problemáticas de salud como para que las entiendan y no se vuelvan locos. Pues imagínense empezar a hablar de todo esto en el medio de la pandemia de coronavirus, la verdad que dejaría a la gente todavía más tecleando. Así que la verdad que es un tema súper interesante, es un tema que tiene menos de un siglo, y queda mucho por hacer. Así que en realidad yo lo que les recomiendo es que lean mucho, busquen opiniones de gente que esté en el tema, y esto lo van a ver en su práctica habitual, lo van a encontrar y no van a saber de dónde está viniendo, y quizás la respuesta está en algún disruptor endocrino. Así que bueno, nada, ya creo que en alguna otra charla por ahí está mi mail por cualquier consulta, si no me encuentran en el sitio de la Facu. Y bueno, gracias por escucharme. Saludos a todos, cuídense.